Bien, estamos de vuelta ahora con el trabajo práctico número 4, ¿sí? En donde a mí me pedía explicar las diferencias que hay entre hidruros que son metálicos y no metálicos, ¿sí? Lo que podemos observar es que la nomenclatura tradicional va a ir cambiando, ¿sí? Cuando nosotros lo nombramos a estos hidruros, ¿sí? Y tenemos los hidruros metálicos que van a ser un metal más el hidrógeno, que recuerden que es un compuesto binario, ¿sí? Voy a nombrarlo con hidruro de y el nombre del metal que yo tengo. En cambio, los no metálicos, o sea, cuando yo tengo un elemento que es no metal más hidrógeno, voy a nombrar acá primeramente el no metal, ¿sí? Depende del nombre que tenga, más la terminación uro, o sea que todo esto va a estar juntito, y después lo voy a poner de hidrógeno. Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, el níquel. Vemos que el níquel, ¿sí? Nosotros tenemos en la tablita, se los adjunto en la descripción del video, buscamos el níquel y es un metal. Como es un metal, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Cuando se una con el hidrógeno, lo voy a tener que nombrar con hidruro de y el nombre del metal. En este caso va a ser hidruro de níquel. Con el calcio va a pasar lo mismo. Fíjense que el calcio también pertenece a los metales. Entonces va a ser también hidruro de calcio. Mientras que si yo trabajo con el nitrógeno forma parte de los no metales. Como es un no metal, voy a tener que nombrar a ese no metal, que en este caso va a ser nitrógeno, ¿sí? Pero va a tener terminación uro, entonces lo voy a tener que transformar un poquito. Por eso acá va a ser nitruro de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiese agarrado el carbono, va a ser carburo, porque tiene que terminar en uro, carburo de hidrógeno, ¿sí? Y así con todos los no metales. Vamos a ver el punto 2 que nos pide. Nos pide distinguir, ¿sí?, entre un hidruro no metálico de un hidrácido. ¿Qué es lo que va a ir cambiando acá? Los hidrácidos son ácidos binarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar disueltos, van a estar en agua y solamente se diferencian en su fórmula química. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque se va a poner este AQ, que va a ser acuoso, ¿sí?, o el AC en su fórmula química, ¿sí? Y también va a tener diferencia según su nombre, ¿sí? Vamos a tener que le vamos a poner ácido y luego el no metal con la terminación hídrico, ¿sí? Fíjense que es un no metal también, por eso es muy, digamos, provechoso distinguir el hidruro no metálico, porque también se le agrega hidrógeno a los no metales, pero no van a ser lo mismo que los hidrácidos, ¿sí? Van a tener otra nomenclatura y obviamente otra fórmula química, ¿sí? Se le agrega este AQ o AC. En el punto 3 a mí me pide hallar la ecuación balanceada, ¿sí?, de cada uno de estos hidruros. Primeramente, ¿qué es lo que necesitamos para calcular los hidruros? Para ver quién va a ir primero, vamos a tener que calcular las electronegatividades. En realidad no, calcular no, sino fijarnos en la tablita que les voy a adjuntar en la descripción del video, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros ordenamos, estos elementos se ordenan en la tabla periódica, fíjense que de izquierda a derecha va a ir aumentando la electronegatividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir la electronegatividad? Que va a tener mayor fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos de acá van a tender a agarrar electrones, ¿sí?, mientras que los más chiquitos, estos, van a tender a ceder esos electrones en las uniones químicas, ¿sí? Fíjense que siempre el hidrógeno es la excepción a toda la regla, ¿sí? Vamos a ver entonces las electronegatividades. Por ejemplo, del magnesio es 1,2, del hidrógeno es 2,1, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se van a ir ordenando. Tengo que tener en cuenta siempre que se va a poner primero el elemento que tiene menor electronegatividad.
El que tiene menor electronegatividad de los dos es el magnesio porque tiene 1,2. Por lo tanto, ese es el que va a ir en el primer lugar. Y le va a seguir el hidrógeno. Y después lo único que se realiza es juntar, o sea, sumar, fijarse cuántos átomos hay de cada elemento. Del magnesio hay 1 y de hidrógeno hay 2. Y terminaríamos de balancear esa ecuación que nosotros tenemos ahí. En el caso del cloro, cuando yo busco en la tablita el cloro, fíjense que tiene electronegatividad 3,0, mientras que el hidrógeno tiene 2,1. Entonces, ¿cuál va a ser menos electronegativo? El hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno va a ir al principio y el cloro va a ir detrás. ¿Cuántos voy a tener de cloro? Recuerden que esto es un compuesto binario, ambos son compuestos binarios, por eso voy a tener 2 átomos de cada uno. Y voy a tener 2 de cada uno, pero recuerden que puedo sacar un factor común para poner el coeficiente estequiométrico adelante. Entonces me va a quedar así balanceada la ecuación. Vamos a ver cómo se formarán, cuál será la ecuación de estos nombres que aparecen acá. Del hidruro de sodio, del hidruro de calcio, del hidruro niqueloso y del hidruro férrico que tenemos a lo último. Vamos por pasos. Primero vamos a ver el sodio. Vamos a ubicarlo en nuestra tabla. Y podemos ver que el sodio tiene 0,9 de electronegatividad. Como tiene 0,9, recuerden que el hidrógeno tenía 2,1. El que tiene menos electronegatividad va a ser el sodio, por ende vamos a tener que poner ese primero. Tenemos el sodio por un lado, le sumamos el hidrógeno y eso nos va a dar como resultado primeramente el sodio y luego el hidrógeno. Fíjense que de sodio tenemos uno solo y de hidrógeno tenemos 2. Bien, vemos que entonces el calcio tiene electronegatividad 1,0, mientras que el hidrógeno tiene 2,1, por lo tanto el calcio va a ir adelante. Yo al calcio le voy a sumar el hidrógeno y entonces me va a quedar el calcio primero y el hidrógeno a lo último. Ahí tenemos el hidruro de calcio. Fíjense que en las valencias del sodio y del calcio tienen una única valencia. En el caso que viene, en los dos últimos casos, tenemos el hidruro niqueloso que tiene una terminación oso. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a utilizar la valencia más chica. Entonces me va a quedar el níquel con el hidrógeno. Y ahora también me tengo que fijar el tema de la electronegatividad. ¿Cuál va a ser la electronegatividad? Para el níquel va a ser de 1,8. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Cuando observamos que el níquel tiene valencia 2, y fíjense acá que nosotros tenemos que el hidrógeno tiene valencia 1, como el níquel tiene valencia 2 va a estar equilibrado esto. El hidrógeno tiene 2 y el níquel también tiene 2, por lo tanto solamente me va a quedar el que tiene menor electronegatividad, que en este caso va a ser el níquel, y luego el hidrógeno. Ahí ya tendríamos entonces el hidruro niqueloso. Vamos con el hidruro férrico, que viene ferro, viene del hierro. Entonces nos vamos a tener que fijar cuál va a ser su valencia. Van a tener 2 valencias y como termina en ico, va a ser la valencia más grande que tengo que agarrar, que en este caso va a ser 3. Como la valencia va a ser de 3, el hierro más el hidrógeno, recuerden que este tiene más 1. Como estos dos números no son múltiplos, vamos a tener que llegar a un múltiplo entre ellos, entre el 3 y el 2. ¿Cuál va a ser ese múltiplo? Va a ser el de 6.
Por eso acá me quedan 6 de hidrógeno, ¿sí? Para obtener ese menos 6 que yo quiero, ¿sí? Mientras que el hierro voy a necesitar 2, ¿para qué? Para obtener ese más 6 que yo estaba queriendo ahí, ¿sí? Luego, a ver, ¿cuál ponemos primero? ¿El hierro o el hidrógeno? Si me fijo acá en la tablita de electronegatividad, me fijo que el más chiquito es el hierro, por lo tanto el hierro va a ser el que esté primero y luego el hidrógeno, ¿sí? Así que, ¿cuántos átomos voy a tener del hierro? Voy a tener 2. ¿Cuántos átomos voy a tener de hidrógeno? Voy a tener 3 por 2, que van a ser 6. Simplifico y acá me va a quedar el 3 y el 2 de coeficiente adelante, ¿sí? Y ahí sería el hidruro férrico. Vamos ahora a realizar estos 3, ¿sí? Estos últimos, que van a ser no metales. Recuerden que en los no metales, fíjense que la nomenclatura es distinta, ¿sí? Estamos hablando siempre de la nomenclatura tradicional. Vamos a fijarnos. Ahora ya no va a ser hidruro de algo, sino que primero va a estar el nombre, ¿sí? Del elemento que vamos a trabajar, que va a ser los no metales. Va a ser el yodo primero, ¿sí? Entonces va a ser el yodo más el hidrógeno. Acá en este caso, por ejemplo, vemos que es bromuro, o sea que voy a estar hablando del bromo más el hidrógeno. Y en este otro va a ser el sulfuro, ¿sí? Que va a ser el azufre más el hidrógeno. Vamos a ver cuáles son las electronegatividades de cada uno. Del yodo va a ser de 2,5. Por lo tanto, va a ser mayor a la del hidrógeno. O sea que voy a poner el hidrógeno primero y luego el yodo. En el caso del bromo, también va a ser más grande, va a ser de 2,8. Por lo tanto, pongo el hidrógeno y luego el bromo. Y el azufre va a ser de 2,5, así que también se pone el hidrógeno y luego el azufre. Y por último, ¿qué faltaría agregarles? Faltaría agregarle cuántos átomos hay de cada cosa, ¿sí? De hidrógenos acá hay 2, yodo hay 1, acá hidrógenos hay 2, bromo hay 1, hidrógenos hay 2, azufre hay 1, ¿sí? Y ahí terminaríamos entonces el trabajo práctico número 4. Espero que les haya servido, nos vemos en el trabajo práctico número 5.